Comenzamos haciendo una cadena inicial con la aguja de 4,5 en este caso y el hilado de grosor de K, o puede ser un algodón 8/6 semigrueso. Vamos a montar todas un múltiplo de 4 más 1. Yo en mi caso voy a montar 84 cadenas más 1, un total de 85 cadenas. Como recomendación, vamos a ir subiendo 4 cadenas por cada talle. O sea, el talle M va a montar 88 cadenas más 1, montará 89 y así sucesivamente para cada talle. Mi cadena inicial mide aproximadamente 48 centímetros, que pueden ser más o menos 19 pulgadas. Una vez que estamos aquí, para reemplazar nuestro primer punto alto, vamos a hacer lo siguiente. Levantamos una cadena, volvemos para atrás a la segunda cadenita y ahí vamos a introducir un punto bajo. Luego nos introducimos por el centro de ese punto bajo y sobre ese mismo montamos un punto bajo más. Esto va a reemplazar nuestro primer punto alto, pero solo lo hago al inicio para darle un poquito más de estructura en vez de colocar las 3 cadenitas, pero ustedes la pueden reemplazar por 3 cadenitas si quieren. Y a partir de ahora la secuencia es una repetición. Vamos a tomar la lazada y vamos a saltar la cadena de base siguiente, y en la próxima vamos a introducir un abanico compuesto por 1 y 2 puntos altos. Separamos por una cadenita al aire y luego colocamos aquí 2 puntos altos más, todo en el mismo punto. Y ahora repetimos hasta el final de la cadena. Saltar punto de base, nos vamos a la siguiente, tomamos hebra y ahí colocamos nuestro punto alto. De esta forma, tomamos lazada, saltamos cadena de base y en la siguiente colocamos el abanico, compuesto por 2 puntos altos separados por una cadenita al aire y 2 puntos altos más, todo en el mismo punto. Y de esta forma cada una va a repetir hasta llegar al final de su hilera. Una vez completa la primera hilera, se nos va a ver algo así. Les va a quedar todo como arrugadito, con voladitos. Eso es perfectamente normal, es porque acabamos de hacer muchos aumentos que ahora luego se van a empezar a aplanar en las vueltas subsiguientes. Entonces, a partir de este momento vamos a realizar 3 hileras más, donde vamos a hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer. Sobre cada punto alto vamos a montar un punto alto y sobre cada abanico un abanico. Recién en la quinta vuelta les voy a mostrar cuál es la secuencia de aumentos que vamos a trabajar. Toda la secuencia de los aumentos se van a realizar únicamente en los puntos altos entre abanicos, ¿sí? Los puntos altos de los bordes no se tocan, quedan exactamente igual a lo largo de todo nuestro canesú y todo nuestro tejido. Yo estoy arrancando con 21 abanicos, el talle M va a arrancar con 22 como sugerencia, el L con 23, el XL con 24 y así sucesivamente según mi muestra de tensión, mi aguja y mi hilado. Pero esto a ustedes les tiene que cubrir la base de su cuello en caso que estén trabajando con otro material o que tengan otra muestra de tensión. Entonces, todas las hileras las vamos a comenzar y finalizar de la misma manera. Levantando 3 cadenas aquí sobre el punto alto, esto reemplaza nuestro primer punto alto, y donde tenemos abanicos, siempre en todo nuestro canesú y nuestro saco va a ir un abanico encima. Entonces tomamos hebra, envolvemos la cadena central y colocamos aquí un abanico compuesto por 2 puntos altos, cadena de separación y 2 puntos altos más.
todo aquí en el mismo espacio, ¿sí? De esta forma, ¿sí? Una vez que tengamos las 4 hileras, volvemos. Y yo a partir de ahora voy a trabajar en una muestra más pequeñita para poder mostrarle el avance de los aumentos de manera más rápida y que sea más sencillo de trabajar. Una vez completas entonces nuestras 4 primeras hileras, que son exactamente igual, punto alto sobre punto alto y abanico sobre abanico, para nuestra quinta hilera vamos a realizar un aumento. Y ahora viene nuestro aumento. En todos los puntos altos entre abanicos, salvo los de los bordes, es donde vamos a realizar los aumentos. Y el aumento es muy sencillo, lo realizamos de la siguiente forma. Tomamos hebra, vamos al punto alto y colocamos ahí un punto alto, cadena de separación y un punto alto más, todo en ese mismo punto alto. De esta forma nos queda un punto B ahí. Y luego completamos. Una vez completa nuestra vuelta número 5, se nos va a ver algo así. Ven que el abanico de a poquito se va abriendo. Para nuestra vuelta número 6 vamos a repetir la número 5. Y cuando llegamos al punto B que tenemos entre abanico y abanico, sobre ese montamos otro punto B, envolviendo la cadena central, y montamos ahí un punto alto, cadena de separación y un punto alto más. Exactamente igual que la vuelta número 5. Completamos hasta el final. Una vez completa nuestra sexta vuelta, se nos va a ver algo así. Para nuestra séptima vuelta vamos a hacer otra pequeña modificación. Ahora, donde tenemos el punto B de la vuelta anterior, envolviendo la cadenita central, vamos a colocar esta hilera, esta séptima hilera, 3 puntos altos de esta forma, y así nos va a quedar el aumento de la séptima vuelta. Así se nos va a ver una vez que completamos la vuelta número 7 para nuestra hilera número 8. Y en esta vuelta los aumentos van a ser de la siguiente forma. En los 3 puntos altos que tenemos aquí entre abanico y abanico, en el punto central tomamos hebra y vamos a colocar un punto alto, separamos por una cadena, en ese mismo punto un punto alto más, separamos nuevamente por una cadena al aire, tomamos hebra y colocamos ahí un tercer punto alto. Entonces, en cada punto central de los tres puntos altos que tenemos entre abanico y abanico, nos va a quedar ahora 3 puntos altos separados cada uno por una cadenita. Y luego completamos. De esta manera se nos va a ver una vez finalizada la hilera número 8. Y ahora para nuestra hilera número 9, esta hilera número 9, lo que vamos a hacer es, donde tenemos los 3 puntos altos separados por 2 cadenitas o por una cadenita, digamos, en cada espacio, vamos a hacer lo siguiente. En el espacio de la primera cadenita tomamos hebra y ahí envolvemos y colocamos un punto alto. Ahora tomamos lazada nuevamente y sobre el punto alto central vamos a montar un punto alto, cadena de separación y un punto alto más, todo en el mismo punto alto central. Y ahora tomamos hebra nuevamente y envolvemos la cadenita que nos queda libre aquí y colocamos ahí el segundo punto alto. Y de esta manera vamos a completar esta hilera número 9. Una vez completada la vuelta número 9, se nos va a ver algo así. Y ahora vamos a comenzar la vuelta número 10, que es nuestra última vuelta de aumentos. Entonces, como todas las vueltas, yo aquí ya adelanté 3 cadenitas y abanico sobre abanico. Y aquí, donde tenemos ahora los 2 puntos altos y el punto B central, es donde vamos a hacer ahora nuestro último aumento. Y con eso vamos a luego ya completar el dibujo. Entonces, vamos a montar sobre el punto alto,
tomamos lazada y montamos punto alto. Y aquí en la parte central de nuestro punto B, donde tenemos la cadenita al aire, envolvemos y ahí vamos a construir nuestro nuevo abanico compuesto por 2 puntos altos, cadena al aire y 2 puntos altos más. Todo en ese mismo espacio. De esta manera, tomamos lazada y en el punto alto que nos queda, colocamos sobre ese un punto alto, ¿sí? Y ahí ya nos va a quedar la secuencia del punto original. Entonces nos va a quedar 3 cadenitas, abanico, punto alto, abanico completo y punto alto. A partir de este momento los aumentos ya están finalizados, ¿sí? A partir de este momento, o sea, de la vuelta número 11, ¿sí? Que sería la siguiente, ya se van a quedar trabajando punto alto sobre punto alto, abanico sobre abanico, punto alto, abanico y así hasta que ustedes obtengan el largo que necesitan. Luego de esta décima hilera, entonces, el XS se finaliza aquí, el S finaliza en la 12, el M en la 14 y los talles más grandes, el L y XL y para arriba, pueden ir agregando 2 hileras más, pero sí les recomiendo entonces que comiencen con más abanicos aquí en la parte inicial. Bueno, muy bien, ahora vamos a pasar al canesú terminado y vamos a ver cómo dividimos para mangas, espalda y frentes y cómo lo unimos y lo cerramos y ya nos quedamos trabajando de ahí para abajo cada una en su saquito. Como verán es súper sencillo, se hace rapidísimo. Los aumentos están optimizados para que sean lo más sencillos posibles. Así que bueno, espero que les resulte fácil y práctico. Continuamos. Yo aquí ya completé la altura que necesito para mi sisa. En este caso son 12 hileras que me miden aproximadamente en este punto 18 centímetros, que pueden ser aproximadamente 7 pulgadas. Ustedes la pueden cerrar o en 10 o en 14 para un talle más y van probando, subiendo de a 2 hileras para terminar en una vuelta del revés, porque ahora con la vuelta del derecho la vamos a utilizar para cerrar, ¿sí? Entonces tengo de esta manera bien estiradito mi canesú. Ahí en la apertura aquí del escote tengo aproximadamente 15 centímetros, que pueden ser 6 pulgadas. Y tengo aquí en los frentes para cada lado, yo aquí ya adelanté parte de la vuelta del derecho, vamos a dejar 6 abanicos, ¿sí? Entonces comienza aquí en el punto alto y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí en el punto alto, luego del sexto abanico, colocamos un marcador, tenemos un frente, repetimos lo mismo del otro lado. Luego vamos a dejar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 abanicos para nuestra manga, que va a ser esta porción de aquí. Y repetimos lo mismo del otro lado, dejamos 8 abanicos y en el punto alto siguiente le colocamos el marcador. Y la porción que nos queda aquí en el medio, en la parte central, es la espalda, que en mi caso, como tengo un número impar de abanicos, que son 13 los que me quedan, el número impar de abanicos lo dejamos aquí en la parte posterior. Una vez que tenemos dividido de esta manera, vamos ahora a unir la espalda con los frentes aquí de esta manera. Ahora les muestro. Una vez que ustedes tienen completada la altura, y ahí nos queda en el medio el abanico que tenemos extra, porque luego aquí en el frente vamos a cerrar, ¿sí? Le vamos a hacer el borde. Entonces, como referencia, yo tengo aquí de esta manera el escote, tengo una apertura aproximadamente de 18 centímetros, que pueden ser más o menos 7 pulgadas también. Y así en altura, vamos a medirlo de este lado, que todavía no tengo hecho la hilera, tengo más o menos
así de manera recta 23 centímetros desde el hombro, ¿sí? Con las 12 hileras. Con la aguja que venimos trabajando, una vez que tenemos separadito aquí el frente, en la vuelta del derecho continuamos trabajando punto alto por punto alto, abanico por abanico, y cuando llegamos aquí a la parte que nos va a unir con la espalda tenemos opciones. O toman lazada de esta manera directamente y vamos a dejar libre todos los abanicos que nos corresponden para la manga. Los doblamos de esta manera y buscamos el punto que nos corresponde a la espalda. Y luego continuamos trabajando en la porción toda esta de la espalda, ¿sí? Punto alto por punto alto, abanico por abanico, hasta llegar aquí. Cuando llegan a la otra punta de la espalda, saltan estos 8 abanicos de la manguita y pasan a unir con el otro frente de la misma manera que hicimos acá recién. Para el dibujo que estamos trabajando vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, ¿sí? Y recién después toman lazada y saltan al punto de la espalda de esta forma, ahí, y les queda ya la manguita cerrada de esta manera, ¿ok? Si necesitan más cadenitas para los talles más grandes o si tienen mucho busto o según el ancho de brazo que tengan, lo que van a hacer es, aparte de estas 5 cadenitas, le van a ir sumando de a 6 cadenitas. Entonces vamos a tener 5 cadenitas y a eso le suman 6, o sea que van a tener 11 cadenitas. Ahora, vamos a suponer que yo ya completé la vuelta del derecho, vengo ahora de vuelta sobre el revés y les muestro ahora cómo vamos a trabajar el bajo sisa en cada uno de los casos, ¿sí? Si ustedes montaron las 11 cadenitas, entonces ustedes van a venir del revés, ¿sí? Vamos a simular que yo acá tengo mi punto alto sobre punto alto, ya completé toda mi vuelta y en este caso lo que van a hacer es lo siguiente. Vienen aquí y vamos a saltan 2 cadenitas de base y en la tercera van a colocar aquí un abanico. De esta manera, 2 puntos altos, ahí. Ahora, dejamos 2 cadenitas libres en la base, tomamos lazada, nos vamos a la tercera y colocamos ahí un punto alto. Y repetimos, saltamos 2 cadenitas de base y en la tercera colocan nuevamente un abanico. De esta forma. Esto lo que va a lograr es que el dibujo nos quede completo. Ahí y ahora, una vez que completaron las cadenitas, tomamos lazada y ya saltamos al punto alto aquí del frente, ¿sí? Entonces, de esta forma nos va a quedar, ¿sí? Completada. Entonces va a venir desde aquí, abanico, punto alto, y nos va a quedar abanico, punto alto y continúa. Y de esa manera el juego nos queda completo. Si ustedes solamente colocan 5 cadenitas, bueno, les va a quedar de esta forma. Desarmamos esto, ¿sí? Van a tener 5 cadenitas y les va a quedar así. Punto alto en el medio de esas 5 cadenitas. En la tercera cadenita colocan un abanico y ya luego saltan al punto alto de aquí del frente. Y ya les quedó completo el dibujo y pueden trabajar frente y espalda, todo un punto alto y un abanico por cada uno, ¿sí? Una vez cerrada entonces nuestra sisa, ya estamos trabajando sobre el torso. Ahora vamos a comenzar la vuelta del derecho.
Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a venir al sector de nuestra espalda y vamos a ubicar nuestro abanico central. Como tenemos 13, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí en el séptimo colocamos el marcador, que esa va a ser nuestra marquita central. Ahora después van a ver por qué. Entonces, venimos aquí en la vuelta del derecho, levantamos nuestras 3 cadenas, 2, 3 y empezamos a trabajar aquí en el frente. El punto alto del borde siempre va a ser punto alto de borde, no se toca ni se modifica. Y los abanicos va a ser siempre abanico sobre abanico de esta manera. En todas las vueltas del revés es un punto alto por punto alto, abanico por abanico. Y el resto de los puntos también van a ser igual, salvo los bodoques que vamos a trabajar ahora. Entonces, aquí en el primer punto alto que se nos presenta, vamos a colocar entonces el punto bodoque. Y lo vamos a realizar de la siguiente forma. Tomamos hebra y en este mismo punto alto vamos a colocar 6 puntos altos, todos en el mismo punto. 2, 3, 4, 5 y 6 voy a colocar yo en mi caso. Ustedes si quieren pueden colocar menos o más. Entonces miramos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arriba tienen las mismas cadenitas. Entonces en este primer punto soltamos la hebra ahí, la dejamos libre. En este primer punto alto nos metemos de adelante hacia atrás, pasamos por arriba la parte superior del punto, enganchamos la hebrita esta que dejamos suelta y la traemos hacia atrás de esta forma. Pasamos ahí a través del punto, ajustamos un poquito y ya luego tomamos lazada y continuamos trabajando de manera normal. Toda esta vuelta del derecho, colocando en punto alto de por medio un punto bodoque y en el medio dejamos el punto alto libre, ¿sí? Bueno, aquí ya completé la vuelta hasta el final para que vean cómo viene la secuencia. Entonces, arrancamos con el punto bodoque y como dijimos vamos saltando punto alto de por medio. Entonces tengo bodoque, punto alto, bodoque y así va continuando toda la secuencia. Ahora nos detenemos acá, donde tenemos el punto central, el abanico central. Como tenemos un número impar de abanicos, lo que va a pasar es lo siguiente. Venimos trabajando hasta acá, hasta aquí, continúo la secuencia. Luego de hacer este abanico, rompo aquí la secuencia, inicio nuevamente con el punto bodoque hacia el otro frente. ¿Por qué? Porque si yo no realizo eso, aquí me terminaría en punto alto, ¿sí? Y el bodoque me quedaría en este punto, en el anteúltimo. Entonces, eso les va a variar si ustedes pusieron una cadenita, o sea, ninguna cadenita, las 5 cadenitas, 11 cadenitas, según cómo ustedes vengan con la secuencia, puede que aquí les caiga para hacer 2 puntos bodoques o 2 puntos altos libres, ¿sí? Y todas las vueltas del revés vamos a colocar punto alto sobre punto alto y abanico sobre abanico hasta completar, ya sea en el cuerpo o en las mangas. Entonces toman lazada y aquí van a observar que tienen los 2 puntos, estos que corresponden al abanico. Entonces buscan el huequito, el punto este que queda sobre el bodoque, ¿ven? Este es el que corresponde al bodoque. Entonces toman lazada y ahí se introducen y van a colocar un punto alto para que nos quede correcto el dibujo. Y luego continúan trabajando de manera normal, colocando siempre abanico sobre abanico, punto alto sobre punto alto, y donde tienen el bodoque
encima le van a colocar entonces un punto alto. Y en la próxima hilera del derecho nos vemos nuevamente para hacer una nueva modificación. Venimos aquí a la segunda vuelta, sería la tercera vuelta, digamos, ¿no? Después del bodoque, en nuestra segunda vuelta del derecho. Y aquí lo que vamos a hacer es montar punto alto sobre punto alto de esta manera, ¿sí? Entonces, luego continuamos completando. En este caso sería el abanico. Lo completamos de esta manera. Y lo que vamos a hacer en esta vuelta del derecho siguiente va a ser ubicar los bodoques de manera intercalada respecto a los bodoques de la vuelta del derecho anterior. Entonces, en este punto alto que tengo aquí entre ambos bodoques de la hilera del derecho anterior, coloco mi nuevo bodoque, colocando 6 puntos altos, todos aquí en este mismo punto alto. Ahí tengo mis 6 puntos altos, suelto, vengo de adelante hacia atrás, engancho la hebra, tiro de atrás hacia adelante y luego continúo trabajando. Entonces, esta segunda hilera, en vez de empezar con bodoque en el primer punto alto, va a empezar con punto alto en el primer punto alto. Y recién luego realizamos el punto bodoque. Miren, de esta manera. De esa manera vamos completando toda nuestra secuencia hasta llegar aquí. En este caso, en esta hilera, como la secuencia empieza con punto alto, va a terminar aquí antes de nuestro punto central con punto alto, ¿sí? Y aquí arrancan nuevamente con la secuencia del inicio para que el frente de este lado les quede igual al otro. Vamos a volver a repetir en la próxima vuelta del derecho esta primer secuencia. O sea que vamos a empezar nuevamente colocando el bodoque en el primer punto alto, saltamos uno y así todo se va repitiendo. Y luego de esta vuelta hacemos la vuelta al revés y se vuelve a repetir esta. Y de esa manera cada una va a completar a partir de ahora todo el largo que necesite hacia abajo para completar el largo de su torso o del largo que cada una desee para su saquito. Y una vez que tengamos completado la altura que cada una desea, entonces volvemos y les muestro cómo continuamos. Para levantar los puntos de nuestras mangas, vamos a observar aquí en el bajo sisa. Yo en mi caso tengo las 5 cadenitas, entonces tengo el abanico central. Si ustedes tienen 11 cadenitas, van a tener un abanico a ambos lados y de manera central van a tener el punto alto que va entre ambos. Entonces vamos a enganchar un hilo nuevo, una hebra nueva con un nudito sencillo en el punto central que ustedes tengan, ya sea el abanico o el punto alto. Y a partir de ahí vamos ahora a levantar los puntos en las mangas. Con mi aguja de 4,5, que es la que estoy trabajando, voy a hacer primero una cadenita ahí. Me introduzco en el punto, voy a hacer un punto bajo de esta forma y paso por el medio de ese punto bajo y hago un punto bajo más encima. Esto es solamente para reemplazar mi primer punto alto del abanico. Aquí vamos a montar un abanico. Montamos primero la mitad, damos la vuelta y al finalizar complementamos la mitad que nos falta ahí. Entonces ahora tomo hebra, me introduzco en el punto y hago ahí mi punto alto. Si ustedes tienen el punto central, simplemente hacen un punto alto sobre punto alto y donde tienen abanico, va abanico y así. Ahora, cuando llegamos a las esquinas, entonces yo voy a tomar este punto alto que tengo aquí en el lateral de cada lado, tomo la lazada, me introduzco aquí y hago un punto alto sin completar. Ahora voy a tomar aquí donde tengo el punto alto que me viene de la hilera que está paradito, que me viene de la hilera
del derecho que usé para cerrar y me voy a introducir. Ven que aquí tengo el abanico. Entonces me voy a tomar la lazada y me voy a introducir en este huequito. Ahí tomo la lazada y hago otro punto alto sin terminar. Y recién ahora cierro esos dos puntos juntos. Entonces ahí hice una pequeña disminución en el ángulo de la manga. Esto lo que va a hacer es que me quede abanico en la próxima vuelta, punto alto, y aquí ya continúo de manera normal. Vamos a continuar trabajando, muy sencillo, colocando abanico sobre abanico y punto alto sobre punto alto hasta completar toda nuestra vuelta. Y toda la vuelta estamos llegando al final y quiero ver si pueden observar aquí. Si ustedes lo miran de esta forma, ¿ven? Aquí tengo el abanico. Aquí tengo el punto alto que le sigue en la manga. Y aquí tengo paradito el punto alto que es de la vuelta del derecho que me viene hacia la espalda desde el frente con las cadenitas. Entonces voy a enganchar aquí y voy a enganchar aquí. Y esos son los dos puntos que voy a disminuir antes de mi abanico aquí en la manguita. Ahí ven. Entonces tenemos, este es el punto que voy a levantar, levanto aquí y luego ya termino de cerrar el abanico. Esto es lo que estoy haciendo yo. Ustedes muchas veces tenemos que colocar algún punto más aquí en la sisa para que no quede un huequito y que no quede como raro ahí abajo. Entonces la idea es que quede estético, ¿sí? Visualmente, y que nos coincidan luego los puntos y el dibujo. Entonces, cualquier cosa que ustedes tengan que hacer, ya sea colocar un punto más o hacer algún tipo de disminución, la realizan siempre y cuando después tengan la continuidad de puntos que necesitan y que la otra manga les quede igual, ¿sí? Entonces esto a veces es prueba y error y va a depender mucho del tejido de cada una en esta partecita. Entonces yo estoy aquí, voy a tomar la lazada, me voy a introducir aquí donde tengo el punto alto, dejo el punto alto ahí sin terminar y busco aquí el huequito. Aquí me voy a introducir y aquí voy a montar el otro punto alto sin cerrar y ahora cierro esto todo junto de esta manera. Y cuando ustedes llegan en caso que tengan el abanico central, si es un punto alto, va punto alto sobre punto alto, es más fácil. Pero para trabajar el abanico de manera central, vamos a colocar aquí los dos puntos altos que nos faltan para completar de esta forma. Y yo lo que estoy haciendo es, tomo la lazada, me vengo aquí a la parte superior de este falso punto alto que estoy realizando en esas dos cadenitas y engancho ahí y cierro mi punto medio alto. Con eso estoy reemplazando en este momento el centro de mi abanico, ¿sí? Esto me permite ahora girar el tejido de esta forma sin levantar ninguna cadenita ni nada. Y ahora lo que estoy haciendo es introducirme aquí, ven que me queda la parte central, me introduzco ahí, tomo hebra y aquí realizo mi primer punto bajo, me meto en el centro de ese punto bajo, levanto otro punto bajo sobre ese mismo y con eso reemplacé mi primer punto alto. Y luego ya coloco el segundo punto alto y completo toda la vuelta, punto alto sobre punto alto, abanico sobre abanico. Y cuando llego aquí al final, repito lo que hicimos recién del lado del derecho. Coloco los dos puntos altos que me faltan y con un punto medio alto cierro la parte superior aquí del falso punto alto. Giro el tejido y vuelvo a comenzar. Entonces, una vez que ustedes ven aquí donde tenemos la disminución, directamente venimos y montamos ahí un punto alto y ya luego empezamos a completar todo nuestro dibujo como se presenta. ¿Sí? Bueno, completamos y volvemos.
Aquí ya completé el largo de mi saquito. En total yo le realicé 22 hileras contando la primera hilera que utilizamos del derecho para cerrar nuestro torso. Entonces tengo 12 hileras en el canesú y 22 hileras en el cuerpo. En total tengo 34 hileras y ahora le vamos a hacer la última determinación, o sea que en total el saquito va a tener de alto 35 hileras. En la parte aquí del torso me mide 30 centímetros, que son aproximadamente 12 pulgadas, y terminé en una vuelta del revés. Y ahora con una aguja un punto menos, estaba trabajando con la de 4,5, me voy a ir a la de 3,5 milímetros. Y vamos a venir de manera muy sencilla aquí donde tenemos nuestro último punto y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a levantar una cadenita de esta manera, nos venimos del derecho, ¿sí? Y vamos a colocar aquí donde veníamos colocando el punto alto, vamos a colocar un punto bajo. Y ahora vamos a tomar la lazada y vamos a colocar un abanico aquí de 5 puntos altos. 2, 3, 4 y 5. De esta forma, y donde tenemos el punto alto le vamos a colocar un punto bajo de esta manera, y así vamos a completar toda la vuelta alrededor del bajo de nuestro saco hasta llegar aquí a la otra punta. Aquí ya completé todo el bordecito inferior. Entonces aquí en el punto alto ya coloqué ahí mi último punto bajo, ¿sí? Entonces ahora vamos a trabajar sobre el borde, el frente aquí. Entonces hacemos lo siguiente: levantamos, una vez colocado ahí el último punto bajo, levantamos una cadenita en este mismo punto, volvemos a colocar otro punto bajo para girar, digamos, el tejido y ahora trabajar sobre el frente. Y entonces vamos a hacer, si miramos así, estiramos un poquito, ven, aquí se ven todas las hileras, ¿sí? Donde tenemos la unión del punto alto, ahí en ese huequito vamos a colocar este mismo abanico de 5 puntos altos, todos en el mismo lugar. 2, 3, 4 y 5. Ahí. Y ahora, donde tenemos la unión aquí, la tercera cadenita o la parte superior del punto alto siguiente, ¿ven? Entonces hicimos el punto bajo aquí en la punta. Aquí donde tenemos la próxima hilera colocamos el abanico, y donde tenemos la próxima hilera colocamos nuevamente un punto bajo. Así, de esta forma, ¿ven? Y ahí ya tenemos la esquina. Y ahora vamos a repetir todo el procedimiento. Y de esta manera vamos a ir subiendo todo a lo largo del frente hasta llegar al cuellito, y ahí retomamos y les muestro cómo continuamos, ¿sí? Y ya llegué a la punta de la cadenita aquí en la parte del cuello. Lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en la parte inferior, pero con abanicos un poquito más pequeños aquí en el cuello, porque la separación de los puntos es menor. Entonces cuando llegamos aquí a la primera cadenita colocamos ahí el punto bajo, como hicimos en la otra esquina inferior, levantamos una cadenita, aquí mismo colocamos nuestro primer punto bajo,
Y ahora lo que vamos a hacer en toda la parte de la cadenita aquí superior del cuellito, si ustedes quieren pueden colocar un punto bajo por cada punto que tienen y luego continúan en el otro borde frontal con los abanicos. Yo lo que voy a hacer es colocar aquí de la misma manera que hicimos acá, en vez de 5 puntos altos, donde tenemos cada abanico, vamos a colocar 3 puntos altos y donde tenemos el punto alto, sobre eso montamos el punto bajo. Entonces vengo aquí y hacemos 1, 2 y 3 y luego salto aquí donde tengo el punto alto. De esta forma, entonces me queda el mismo abanico pero un poquito más pequeño. Y ahora repito, me vengo aquí donde tengo el abanico y monto ahí 3 puntos altos, 2 y 3 de esta forma, y me vengo aquí donde tengo la cadenita del punto alto y monto el punto bajo de esta manera y completamos toda la partecita del bordecito. Cuando llegamos aquí a la otra punta, aquí realizamos la misma operación que hicimos de este lado. Terminamos aquí en un punto bajo, levantamos una cadenita y hacemos un punto bajo en esta misma cadenita y luego bajamos colocando abanico, punto bajo, exactamente igual que fuimos realizando aquí, ¿sí? En punto alto, en hilera de por medio, montamos el abanico y bajamos con un punto bajo. Así hasta llegar a nuestra otra punta, que fue aquí donde arrancamos el cierre de la base y entonces unimos a este primer punto bajo con un puntito deslizado ahí luego de haber hecho el último punto bajo. Y con eso ya tendríamos completado todo el borde de nuestro saquito. Yo me voy a quedar completando y luego les muestro. Una vez completado el cuellito se nos va a ver algo así. Y aquí bajé sobre el otro frente y tengo aquí realizada la otra manga con el mismo sistema que ahora se los muestro y ya estaríamos casi terminando nuestro proyecto. ¿Ven cómo les queda? De esta forma. Aquí al final, cuando llegué a la parte inferior, puse mi último abanico ahí y simplemente uní con un punto deslizado luego de hacer el último punto bajo y escondemos esta hebra que nos queda en esta partecita de aquí. Mi manga realicé en total 30 hileras sin ningún aumento ni ninguna disminución, abanico sobre abanico, punto alto sobre punto alto, y en la hilera 31 del derecho es la que estoy utilizando para realizar los abanicos del cierre, que es lo mismo que le realizamos aquí en la cenefa. Entonces, con la aguja de 3.5 milímetros estoy colocando punto bajo sobre los puntos altos y aquí en el abanico estoy montando en la parte central 5 puntos altos, que es lo mismo que hicimos todo alrededor de nuestro saquito. 3, 4 y 5. De esta forma. Y ahora cuando llego al punto alto, coloco aquí mi punto bajo, ¿sí? De esta manera completé los bordes de ambas mangas. Y aquí me faltaría completar el último,
abanico, que fue el inicial. Entonces, para iniciar la vuelta, lo que hice fue levanté el falso punto alto, coloqué 2 puntos altos más, o sea que tengo medio abanico ahí. Y ahora cuando finalizamos la vuelta, colocamos ahí los 2 puntos altos que nos restan. Entonces vengo aquí y hago un punto alto y mi segundo punto alto. Y ya luego venimos aquí a la parte superior de nuestro falso punto alto, de esta manera, y unimos aquí con punto deslizado. Ya podemos cortar hebra y con eso ya tendríamos finalizado nuestro saquito. Muy bien, les voy a decir cuánto mide mi manga. De ancho tengo un estimado de 5 pulgadas, que son más o menos 13 centímetros, ¿sí? O sea que en la circunferencia tengo 26. La manga mide aproximadamente 16 pulgadas, que son más o menos 41 centímetros. Y de ancho el saquito tengo aproximadamente 17 pulgadas, que pueden ser 43 centímetros aproximadamente, centímetro más, centímetro menos, para el talle S, ¿sí? Me acompañaron hasta acá, les agradezco. Con esto ya tendríamos nuestro proyecto finalizado. Espero que se enganchen en hacer este hermoso saco con estilo romántico para nuestro mes de los enamorados. Así que bueno, recuerden que si me quieren apoyar, se pueden suscribir. De esa manera van a recibir siempre notificaciones cuando subamos contenido nuevo. Y si les gustó, me regalan un like. Me pueden dejar cualquier duda que tengan en comentarios, que yo trato siempre de responder todas las consultas que me hacen. Así que bueno, les deseo un hermoso día y nos vemos pronto en otro tutorial. Bye bye.